Cordial saludo, tutora. Esta es nuestra biosustentación sobre nuestro proyecto Explorando Nuevas Dimensiones Literarias para fortalecer los niveles de comprensión lectora mediante la herramienta de realidad aumentada CoWSpace Edu en el aula multigrado de la institución educativa Liceo de Occidente, sede rural La Zelandia, municipio de La Celia, Risaralda. Los integrantes es quien les habla, Ana Carrillo, y mi compañera Alejandra Ariza. En el capítulo 1, presentación y formulación del problema. En la introducción, en el escenario actual de la educación, la lectura se ha convertido en un espacio primordial para los educadores y los académicos. Es así como este proyecto de investigación se centra en la integración de la realidad aumentada como herramienta para enriquecer la experiencia de lectura en el aula de multigrado de la institución educativa Liceo de Occidente. En cuanto al planteamiento del problema, encontramos que los niveles de comprensión lectora son muy bajos, de acuerdo a los resultados de las pruebas diagnósticas. Encontramos también que la necesidad de abordar esta problemática, fomentar un desarrollo integral, explorar nuevas dimensiones literarias en el aula de multigrado con recursos limitados. La formulación del problema, cómo a través de la herramienta de realidad aumentada CoWSpace Edu se puede explorar nuevas dimensiones que permitan fortalecer los niveles de comprensión lectora en el aula multigrado de la institución educativa Liceo Occidente, sede rural La Zelandia, municipio de La Celia, Risaralda. En cuanto a los antecedentes, tuvimos en cuenta tanto los nacionales como los internacionales. En las nacionales fue a través de unas búsquedas confiables no mayores a 10 años. En las internacionales usamos Google Académico con diferentes relaciones. En cuanto a la justificación, tenemos que la educación es un proceso dinámico que requiere adaptación continua a las necesidades y a las características de los estudiantes. En este caso, el uso de la realidad aumentada puede facilitar la comprensión lectora y retención de la información al proporcionar representaciones visuales y táctiles que complementen el texto. Los pasos que seguimos son la implementación de la realidad aumentada, que facilitan la comprensión de la información, la integración tecnológica de la información y evaluar la eficacia de la implementación. Los objetivos, objetivo general, fortalecer los niveles de comprensión lectora mediante la herramienta de realidad aumentada CoWSpace Edu en el aula multigrado de la institución educativa Liceo del Occidente. Los objetivos específicos, el primero es hacer un diagnóstico que posibilite discernir los niveles de los estudiantes del aula multigrado de la institución educativa. El segundo es diseñar actividades interactivas utilizando la herramienta CoWSpace Edu para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. El tercero es implementar la estrategia didáctica diseñada para fortalecer la competencia lectora y por último, evaluar los resultados obtenidos de la implementación de la realidad, de la herramienta de realidad aumentada CoWSpace Edu. En cuanto a los constructos y supuestos, en los constructos tenemos que el uso de las TIC para potenciar los niveles de lectura, la realidad aumentada, los modelos flexibles y los niveles de lectura. En los supuestos, implementar estrategias pedagógicas que fortalecen los niveles, el interés y la participación de los estudiantes que fortalece las competencias lectoras, la realidad aumentada que genera nuevos referentes y la escuela nueva con su flexibilidad, modificaciones en el currículo. En los alcances, el alcance geográfico es una zona rural de La Zelandia. El alcance temático, comprensión lectora usando realidad aumentada. Y el alcance temporal, 1 mes y medio, que quiere decir a corto plazo. En cuanto a las limitaciones, encontramos que el acceso a Internet, porque es zona rural, es muy bajo o escaso, la disponibilidad de los dispositivos tecnológicos y la infraestructura tecnológica con la que no cuenta la institución. En el capítulo 2 tenemos lo que es el marco referencial. Es el marco que nos lleva a conocer las características propias que así permiten un abordaje mayor del problema de investigación que se ha venido planteando, contando con unos submarcos que permiten dar solicitud y continuidad a lo que se ha planteado en el problema.
Empezamos con el marco contextual, que es el que permite situar el problema de estudio en el entorno específico, proporcionando detalles que son históricos, culturales, sociales y económicos, que influyen en la problemática que se ha decidido abordar. Para el caso, se encuentra entonces es la institución educativa Liceo de Occidente, sede rural La Zelandia, situada en el municipio de La Celia Risaralda. Es un municipio fundado en 1890 que tiene una sede rural llamada La Zelandia, que cuenta con estudiantes entre los 7 y los 11 años que se enfrentan en múltiples desafíos, ya que esos niños provienen de familias agricultoras y deben equilibrar sus responsabilidades educativas con las colaboraciones que deben hacer en sus familias en el trabajo del campo. El marco normativo es el que nos muestra las leyes y las bases, esas las que sustentan y avalan que se está tratando dentro del problema de investigación a tratar. Es el que contribuye en el proceso de formación y educación de los estudiantes. En el marco normativo se tienen lo que es la normativa internacional y la normativa nacional. Algunos referentes que tomamos para la normativa internacional fue la UNESCO, con varios años donde publican referente al tema, la ONU en el 2017, la OCDE en el 2020. En cuanto a la normativa nacional, tomamos la Constitución Política, la Ley 115 y los DBA de grado segundo y tercero en el área del lenguaje. ¿Qué es el marco teórico? Es una parte fundamental dentro del marco de referencias. Es el proceso de investigación, el que marca los sustentos teóricos que permiten tener un reconocimiento previo de lo que se está trabajando. Nos muestra que se ha trabajado antes sobre dicha temática para tener una base estructurada. En cuanto a la teoría, está el tema, uno de los temas más importantes, tomamos como la comprensión lectora, según Piaget, 1947. También el constructivismo, que es otra teoría que abarca nuestro problema de investigación. Entonces, en cuanto a la comprensión lectora, lo que hacemos es la implementación de nuevas herramientas y estrategias que contribuyan a mejorar esta parte teórica, aplicando la realidad aumentada con el aplicativo específico CoWSpace Edu. En el constructivismo, implementación de herramientas que hagan que tengan un mayor interés los niños y se pueda dar solución a la problemática que se ha venido planteando. El marco conceptual es el que establece la relación de conceptos claves que están dentro de nuestro problema de investigación, como en este caso es la comprensión lectora, el uso de las TICs, la realidad aumentada, los niveles de lectura, las estrategias pedagógicas y los recursos educativos. Entonces, el tema principal de nuestra problemática es lo que es la comprensión lectora, que se subdivide en los temas en los niveles de lectura que tienen los estudiantes, donde se abordarán estrategias pedagógicas, se pondrán recursos educativos, en el caso específico la realidad aumentada, que va ligado al uso de las TICs. En el capítulo 3, metodología de la investigación. En cuanto a la metodología de la investigación, el enfoque de investigación, también elegimos el tipo de investigación, modelo de investigación, estrategia pedagógica de investigación, la población, la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación de instrumentos por expertos, técnicas de análisis de la información y la ruta de la investigación. El enfoque de la investigación que elegimos es mixto, ya que nos da la oportunidad de combinar elementos cualitativos y cuantitativos. Permite también abordar de manera rigurosa la afectiva y pregunta de investigación. El tipo de investigación es descriptiva, ya que nos permite la recolección de la información de manera detallada. Se presentan también los datos de manera directa y facilita el usar variedad de métodos de recolección de datos. En los modelos de investigación acción pedagógica, tenemos estos pasos, que es el primero, la reflexión hermenéutica, problema de investigación, marco de referencia, metodología, las estrategias, la intervención y por último la evaluación. En la estrategia de investigación de intervención elegimos el aprendizaje basado en problemas con 3 fases de implementación. En la población y la muestra, la población son 6 estudiantes de básica primaria de la zona rural de La Zelandia. La muestra no es probabilístico por conglomerados conformado por 3 estudiantes. En cuanto a las técnicas de instrumentos de recolección de datos, la observación participativa a través de la herramienta diario de campo, el cuestionario a través de una prueba diagnóstica, test o pruebas con una prueba final y la escala de actitud y opiniones con la escala de Likert.
La validación de los instrumentos por expertos nos garantiza la calidad y fiabilidad de los instrumentos. También nos permite una evaluación crítica y objetiva por especialistas en el área del estudio. Implica también la revisión detallada de cada uno de estos instrumentos y los expertos analizan cada uno de estos ítems de los instrumentos. En las técnicas de la información, del análisis de la información, empezamos con el proceso, luego la recolección de la información, las herramientas utilizadas para el análisis, presentación del análisis y organización. En la ruta de la investigación, en la reflexión hermenéutica, que es el punto de partida en el cual se obtiene desde una revisión crítica del quehacer y la práctica docente. Luego elegimos el problema de la investigación, que es la selección de un problema de investigación sobre el que se desea trabajar. En el marco teórico identificamos todo el tema de la literatura y que sea relevante para este problema de investigación. En la metodología, se hizo el diseño y el desarrollo de cada una de estas estrategias con las que se va a intervenir el problema. En las estrategias se tiene en cuenta cómo será el proceso de diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. En la intervención, la aplicación de diversas herramientas planteadas con anterioridad. Y por último, en la evaluación, que es la fase final, en donde se tiene en cuenta cada una de las fases anteriores y se verifican las lecciones aprendidas y las cosas por corregir. En el capítulo 4 presentamos lo que es la intervención pedagógica. Tiene como objetivo presentar un análisis detallado de las estrategias pedagógicas, técnicas de instrumentos utilizados, así como los hallazgos que se obtuvieron de los objetivos propuestos para este proyecto y problema de investigación. Entonces, cuando planteamos el primer objetivo, que era hacer un diagnóstico, entonces se notó que había una distribución desigual en los niveles de comprensión lectora. El segundo que teníamos, que era diseñar actividades, se realizó una matriz guía de diseño de una plataforma versátil y fácil. En nuestro objetivo 3 teníamos que implementar la estrategia. Se estructuró en 3 sesiones con un enfoque específico, literario, inferencial y crítico. Y nuestro cuarto objetivo era evaluar los resultados, donde se realiza una prueba final donde se ven mejoras significativas en los procesos de comprensión lectora de los estudiantes seleccionados con el uso de la herramienta, haciendo uso de la escala de Likert. Entonces, lo primero que se realizó fue una prueba diagnóstica usando la herramienta Google Forms, arrojando bajos resultados en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Los estudiantes en los resultados de la prueba diagnóstica tuvieron un promedio de 6.17 sobre 10 puntos, se teniendo una mediana así de 6 sobre 10 puntos y el rango que se obtuvo se tomó de entre los 0 y los 9 puntos. Luego se hace la elaboración de matriz de las actividades interactivas en CoSpace Edu, en donde se tiene en cuenta primero una introducción a CoSpace Edu que permite a los niños explicar qué es la realidad aumentada, presentación y algunos ejemplos interactivos. Se realiza luego una exploración inicial, en donde conocen una escena sencilla en relación con una fábula. Luego se hace una lectura y comprensión literaria. Se presenta una fábula dentro del aplicativo CoSpace y se hace una actividad de comprensión lectoras basados en la escena. Se realiza una revisión rápida de conceptos claves y discusión sobre la importancia de la comprensión inferencial. Luego se hace un escenario de problemas, donde se presentación de nuevos escenarios en CoSpace Edu, donde los estudiantes deben resolver un problema basado en una nueva fábula que se ha leído. Luego se hace la discusión y la reflexión sobre las inferencias realizadas que ayudaron a resolver problemas con actividades de preguntas inferenciales basados en la fábula leída. Se hace revisión y preparación de los conceptos de comprensión literal, inferencial e introducción de conceptos de la comprensión crítica. Se continúa con una actividad de comprensión crítica en CoSpace Edu, donde se hace una presentación de un escenario complejo en la herramienta seleccionada, donde contiene contradictorios, ambiguos, se evalúan acciones, personajes y moraleja de la fábula. Y por último, se hace una evaluación y un feedback de comprensión a través de preguntas de discusión sobre el uso de la herramienta y con una nueva fábula para valorar así el proceso de comprensión lectora. Dentro de la implementación, los estudiantes encontraron que el aplicativo era fácil de utilizar y una plataforma que requirió de trabajar de manera asequible y un aprendizaje significativo.
La funcionalidad de arrastrar y soltar hizo que la programación fuera intuitiva, mientras que la conectividad y el almacenamiento permitieron un seguimiento continuo del progreso de cada uno de los estudiantes. Para cerrar, realizamos una prueba final en el aplicativo de Google Forms, donde se puede evidenciar de manera clara los avances que se tuvieron en cuanto a la comprensión lectora. Y estas son las estadísticas que presentamos al realizar la prueba final. En la comprensión lectora, entonces, aumentó el nivel literal 54.5%, el inferencial al 36.4% y el crítico en un 9.1%. Los niveles de comprensión lectora aumentaron con el uso del aplicativo. En el capítulo análisis y conclusiones y recomendaciones. Tenemos entonces la comparación de la prueba diagnóstica con la prueba final. En la introducción, este capítulo presenta un análisis detallado de los datos recolectados a lo largo de la investigación con el fin de evaluar la eficacia del uso de la herramienta como CoSpace Edu en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes a través de la triangulación de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, pruebas de comprensión lectora y observaciones en clase. Se destacan las tendencias y los patrones que surgieron en el proceso. Ahora sí, la interpretación de los resultados. En la comparación de estos resultados en la prueba diagnóstica, como ya hemos dicho, los estudiantes obtuvieron un promedio de 6.17 sobre 10 y con una mediana de 6, un rango que abarca entre los de 0 hasta los 9 puntos. La mayoría de los estudiantes, específicamente 4 de ellos, se situaron en puntuaciones entre los 6 y 8 puntos, indicando un rendimiento inicial moderado, pero con espacios para mejorar, ya que en el nivel inferencial y en el crítico se demostraron bajos resultados. Tras la aplicación de la herramienta educativa CoSpace, los resultados de la prueba final muestran un notable incremento en el desempeño. El promedio subió a un 9,33 puntos sobre 10, con una mediana de 9 y un rango que se estrechó entre los 8 y 10 puntos. De los 6 estudiantes, 3 alcanzaron la máxima puntuación, mientras que los otros 3 mantuvieron cerca de ella con puntuaciones de 8 y de 9 puntos. En contraste con estas pruebas se refleja una mejora significativa en la comprensión lectora de los estudiantes, la reducción del rango y el incremento de las puntuaciones en el promedio y en las medianas sugiere que la intervención no solamente fue efectiva en aumentar el conocimiento o el saber y la comprensión general en los estudiantes, sino que también ayudó a uniformar el nivel de la comprensión entre ellos, ya que lograron un alto nivel en la parte crítica e inferencial. La marcada diferencia de estos resultados delante y después indica que el uso de la herramienta CoSpace contribuyó positivamente al proceso de aprendizaje de estos estudiantes. En cuanto a las conclusiones, tenemos que pues el presente estudio demostró que la implementación de las herramientas tecnológicas innovadoras como CoSpace tiene un impacto positivo en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de nivel básico. Los resultados obtenidos en la prueba final, comparados con la prueba diagnóstica, evidencian una mejora significativa en las habilidades de lectura de los estudiantes. También el incremento en el rendimiento académico puede atribuirse en el enfoque pedagógico basado en la interacción y en la creación de contenidos por parte de los estudiantes, elementos que son fundamentales en el uso del CoSpace. La plataforma permitió a los estudiantes involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje, facilitando una mayor retención y la comprensión de los contenidos, ya que no se hacía una lectura tradicional, sino que los estudiantes interactuaban con los personajes, ellos mismos los podían crear, habían sonidos de la naturaleza o dependiendo de el ambiente de la fábula, y esto permitió que llamara más la atención y se concentraran un poco más. En cuanto a las recomendaciones, la ampliación del uso de herramientas tecnológicas en el aula, la capacitación docente continua, el desarrollo de estrategias pedagógicas diferenciadas, el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico, evaluación y seguimiento continuo en el proceso estudiantil, fomento de aprendizaje colaborativo y el impulso de la investigación y la innovación educativa.
Esas son algunas referencias que usamos para nuestro proyecto. Muchas gracias.